El tema de hoy son dos patologías que son, digamos, secuelares a la prematuridad. Ya, en el caso de la primera de ellas es la retinopatía del prematuro y la otra patología que vamos a ver es la displasia broncopulmonar. Ya, en este caso, bueno, comenzaremos con la retinopatía del prematuro, que viene a ser un, perdón, un, para aceptar a sus compañeros, ¿ya? Es una alteración del desarrollo de la vascularización en el caso de la retina, ¿no? De la capa del ojo, del prematuro, ¿no? En este caso, principalmente se da en aquellos pequeños que son muy bajo peso, o sea, es en estos bebitos que son de menos de kilo y medio, ¿no? Estos bebés, y aquellos bebés prematuros, ¿no? Entonces, eh, viene a ser esta retinopatía la primera causa de ceguera en países como el nuestro, ¿no? En caso de Latinoamérica, así también como en India, en China, ¿no? Y en Europa del Este, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos los principales y probados. Están lo que es la edad gestacional, ¿no? En edades, en bebés prematuros, ¿no? Y mientras más pequeño sea y más aporte de oxígeno requiera, va a tener este mayor riesgo. En el caso del peso del nacimiento, generalmente menos de 1500 gramos. Y aquellos bebés que usen oxigenoterapia, ¿no? Hay otros factores de riesgo que ocasionalmente se han hallado alguna relación, como son la anemia, la hemorragia intraventricular, el ductus arterioso persistente, el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, apnea, las transfusiones seguidas en el caso del uso de surfactante y la nutrición parenteral prolongada, ¿no? En cuanto a bueno, cómo se da la fisiopatología de la retinopatía del prematuro, bueno, tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo de la retina, bueno, se da de manera centrífuga, o sea, lo que quiere decir de la parte central hacia la periferia, ¿no? En este caso vemos acá lo que es la papila en esta imagen, la papila óptica, que es la parte donde se encuentra el nervio y vemos la zona más central, digamos, de la retina, que es la fobia, ¿no? En este caso, más o menos la vascularización se desarrolla a partir de la semana 14, ¿no? Del desarrollo del bebé. Y esta comienza de la parte más nasal, o sea, de esta zona, hacia la parte más temporal, ¿no? Generalmente, perdón, para admitir a su compañero, ya. Entonces, de la zona más nasal a la zona más temporal y más o menos la parte de la retina nasal se completa en, en la semana 32, ¿no? Más o menos llega hasta acá la parte de la retina nasal en la semana 32 y la zona temporal, que es la más anterior, se completa entre las 37 y 40 semanas de gestación, ¿no? En este caso. Bueno, el periodo de desarrollo de la retina comprende dos fases, ¿no? Dentro de las cuales la primera fase precoz es de vasculogénesis, ¿no? En esta etapa de la formación de los primeros arcos principales de la retina, ¿no? Y que se inicia, como ya sabemos, en la semana 14 y se completa más o menos en la semana 21 de gestación, ¿no? Esta es la fase más precoz, acá se forman los arcos principales. Es independiente de factores angiogénicos y independientemente de la hipoxia, ¿no? En la fase más tardía, ¿no? De angiogénesis conocida, es la responsable de completar la vascularización, ¿no? Y acá los vasos que ya se van a ir formando son los vasos que brotan a partir de los vasos grandes ya formados, ¿no? De los vasos principales, ¿no? Y en este caso sí es un proceso regulado por factores angiogénicos, ¿no? En la fisiopatología, los principales factores encontrados en la fisiopatología de la retinopatía de la prematuridad está el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Este es secretado por la retina vascular y se produce en respuesta de hipoxia, ¿no? Y el otro factor, el factor de crecimiento similar a la insulina 1,
¿no? Es de aporte exógeno, o sea, se produce en la placenta y en el líquido amniótico y es un factor independiente del oxígeno y es permisivo de la acción del factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Entonces, si los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina está disminuido, no se lleva a cabo la vascularización, ¿no? A pesar de que haya niveles normales del factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Entonces, en cuanto a la patogenia, tenemos que tener en cuenta, o bueno, la fisiopatología es que normalmente un niño intraútero, ¿no? No tiene niveles tan elevados de oxígeno, solamente los necesarios, ¿no? Que se distribuyen a través de la placenta. Entonces este bebé al nacimiento va a tener un ambiente hiperóxido, ¿no? Entonces mucho oxígeno. Entonces, perdón. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí se escucha, doctor. Ah, ya, ok, se había... Ya. Entonces, como el bebé cuando nace prematuro requiere mucho aporte de oxígeno, ¿no? Entonces el bebé no va a estar en un ambiente normal, digamos, sino más bien un ambiente que tiene mucho oxígeno y esto lo que hace es que cese la producción del factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Y en este caso, perdón, para admitir a su compañero. Entonces, bueno, aparte de eso, también disminuyen los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Formados los vasos se obliteran, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación, existen dos maneras de clasificarlas que son complementarias. Una es por etapas, en la cual en la primera etapa es una línea demarcatoria entre la retina vascular y avascular, ¿no? En la etapa 2 es un lomo o caballete en la unión entre la retina vascular y avascular, ¿no? O sea, mejor dicho, la que tiene vasos y no la que no tiene vasos, ¿no? En las imágenes que veíamos, ¿no? La que tiene esa red vascular, ¿no? Entonces un lomo o caballete en la zona 2. En la etapa 3 es un lomo con una ya proliferación fibrovascular extrarretinal. Y en la etapa 4 y 5 ya viene a darse el desprendimiento parcial en la etapa 4 y total en la etapa 5, ¿no? En el caso de la clasificación por zonas, ¿no? En la primera zona es la zona más cercana al nervio, ¿no? Rodea simétricamente al nervio y viene a ser un área que comprende desde el nervio óptico hasta dos veces la distancia del nervio óptico y la fobia, ¿no? Digamos la parte más casi central, ¿no? Que podemos ver en la retina, ¿no? Entonces es la zona más posterior y es la primera que se desarrolla, ¿no? La zona uno, ¿no? En la zona 2 es el área que se extiende desde el borde de la zona uno hasta la hora serrata. Y la zona 3 es la parte en forma de media luna que llega hasta la parte más anterior, ¿no? Entonces, esta es la zona que abarca desde el nervio óptico hasta dos veces la distancia hasta la fovea, ¿no? Más o menos, hasta acá. La zona 2 que abarca hasta la hora serrata del lado nasal y la zona 3 que es esta área en forma de media luna que abarca toda la retina a la hora de realizar el fondo de ojo y esta es la parte temporal es la zona más anterior de la retina. Entonces, en cuanto a la retinopatía, se catalogan con ciertas terminologías como es el término enfermedad plus, que es un término que se refiere a la dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior y va a indicar actividad de esta retinopatía, ¿no? En el caso de la retinopatía en etapa umbral, ¿no? Se encuentra
en un límite, ¿no? Entre el que el 50% progrese hacia el desprendimiento, ¿no? Y el 50% no. En el caso de la retinopatía preumbral se encuentra en una etapa mayor a la 1, pero no ha desarrollado enfermedad plus, o sea, puede ser etapa 2, 3 hasta la 5, pero no ha desarrollado esta tortuosidad, ¿no? Que nos indica actividad, ¿no? En este caso. En cuanto a la pesquisa o la detección, en cuándo se va a hacer la detección en los recién nacidos, hay que identificar los recién nacidos con retinopatía que requieran tratamiento con la finalidad, ¿no? De brindarle un tratamiento antes posible y evitar que se llegue a la ceguera, ¿no? De eso se trata el tamizaje, en este caso de la pesquisa, ¿no? En este caso de la retinopatía. En cuanto a a quienes se les debe indicar esta pesquisa es a todos los recién nacidos menores o iguales de 32 semanas, ¿no? Y aparte en aquellos bebés que tengan menos de 1500 gramos, ¿no? Además de ellos, en aquellos neonatos que estén entre 1500 y 2000 gramos, pero que aparte hayan tenido un curso inestable y que hayan requerido de repente oxígeno prolongado o de repente factores de riesgo como ya los hemos visto, ¿no? Asfixia, ventilación mecánica, apneas, hemorragias, ¿no? Entre sepsis también que puede ser tamizados estos bebés, ¿no? En el caso del examen en la pesquisa se realiza mediante una dilatación de la pupila y posteriormente mediante un lente binocular indirecto se realiza, ¿no? Bueno, por un oftalmólogo con experiencia en este tipo de patologías, ¿no? En cuanto a los criterios de detección, bueno, se ha visto en cuanto hay una variación de acuerdo a cada país, ¿no? Algunos países, pues, se plantean que se desarrolle en todos los bebés menos de 31 semanas, otros en menos de 32, ¿no? Que es más o menos lo estandarizado, algunos menos de 1500 y otros menos de 1250, ¿no? Bueno, en el caso de los países latinoamericanos, más o menos se trabaja con 32 y 1500, más o menos. En el caso, pues, de países que tienen más desarrollado y ahí, bueno, el tratamiento es, digamos, más oportuno, bueno, se trabaja con 31 semanas y 1250, ¿no? En cuanto bueno, en qué momento realizar el tamizaje, ¿no? Porque no se realiza al nacimiento, sino se realiza cuando esta retinopatía es que se presenta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se presenta? Bueno, más o menos se ha hecho estudios y se ha visto que en el 99% de las retinopatías severas, ¿no? Ocurren alrededor de las 31 semanas de edad postmenstrual o las 4 semanas postnatales. Entonces, en la mayoría de guías clínicas, pues podemos uno leer que de repente puede realizar el tamizaje entre las 4 a 6 semanas, pero si uno realiza el tamizaje entre las 4 a 6 semanas en bebés que de repente han nacido de 24 o de 23 semanas, el tamizaje va a caer más o menos entre las 28 o 29 semanas, lo cual es una etapa muy precoz, ¿no? En el caso de realizarse un tamizaje, porque la mayoría de las retinopatías ocurren en las 31 semanas, ¿no? Más o menos. Y en el caso de bebés que de repente nacen con una edad posterior a las 32, si nace de 33, nosotros si esperábamos este tamizaje hacerlo a las 4 o 6 semanas, si nace de 33 semanas tendríamos que hacerlo entre las 37 y 39 semanas, lo cual hace ya una etapa muy posterior, ¿no? A esta para el desarrollo de esta retinopatía, ¿no? Detectarlo, mejor dicho. Entonces se ha estandarizado bueno, se ha hecho también estudios con respecto a en qué momento realizar este tamizaje en bebés con edades muy bajas, ¿no? Con una edad gestacional entre 22 o 23 semanas hasta 24, ¿no? Más o menos, perdón, hasta 26 se plantea más o menos alrededor de las 30 semanas de edad postmenstrual, ¿no? Entonces, en el caso de un bebé de 22 semanas, se realiza las 8 semanas postmenstruales con la finalidad de que esté cercano a detectarlo en el momento justo que se presenta la retinopatía el grado más severo, ¿no? Entonces, en el caso de bebés que nazcan, pues, alrededor de entre las 27 y
31 semanas. Este tamizaje se hace alrededor de las 4 semanas de edad postnatal y más o menos sumado entre 33, 32 y 33 semanas, ¿no? Y ya en bebés más grandecitos pues se realiza ya lo antes posible, ¿no? Lo más próximo, más o menos entre 2 semanas de edad postnatal, ¿no? Entre las 33 y 34 semanas, ¿no? Con la finalidad de que la detección sea temprana y oportuna, ¿no? En cuanto a la frecuencia, pues dependerá, ¿no? De en qué nivel o en qué grado de retinopatía se encuentre y en qué zona, ¿no? Como les decía, la clasificación es complementaria, ¿no? Entonces, en el caso de bebés, pues que tienen pacientes con vascularización inmadura, ¿no? En etapa 1 o 2, o sea que todavía está en lomo, y en zonas periféricas como 2 y 3, perdón, sí, 2 y 3 de la retinopatía, el examen se debe hacer cada 2 semanas, ¿no? Cuando no está en zona periférica. En el caso de vascularización, cuando es inmadura en la zona 1, ¿no? En la zona más central, o en etapas más avanzadas, bueno, en este caso el examen debe ser semanal o incluso 2 veces por semana, ¿no? Entonces, en el caso de las etapas 1 y 2 de la retinopatía en la zona 3 que ha sido tratada con láser, como la vamos a ver más adelante, o en el caso del factor de crecimiento, o agente antifactor de crecimiento vascular endotelial, en este caso o en etapa de regresión, ahí en estos casos se puede hacer el examen cada 2 o 3 semanas, ¿no? Cuando digamos ya está en tratamiento, ¿no? Y está digamos solamente para controles, ¿no? El examen se detiene en el momento de que la vascularización ya se ha completado en todos los lados de la retina, ¿no? O sea, mejor dicho, ya la vascularización ha alcanzado la hora serrata, ¿no? Tanto en la zona nasal como la parte más periférica temporal, ¿no? En ausencia de la enfermedad preumbral, el examen se puede suspender en más o menos alrededor de las 50 semanas, ¿no? Y en 45 semanas en retinopatía no tipo 1, ¿no? O sea, de 2 para arriba. Bueno, en cuanto se puede suspender el examen oftalmológico periódico a las 65 semanas de edad postmenstrual y si se ha utilizado factores o agentes antifactor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? En cuanto al tratamiento, como ya hemos adelantado un poquito en cuanto a en qué momento, en quiénes, o cada qué frecuencia realizar, el tratamiento estándar está en base al láser, ¿no? Que es básicamente el que evita el 80% de la progresión, ¿no? Y constituye la terapia estándar, ¿no? En cuanto a esta patología. Puede tener también complicaciones, ¿no? Como hemorragia, ifema, catarata, aumento de vicio de refracción, destrucción también de la retina periférica vascular y bueno, en cuanto puede quedar el campo visual alterado, ¿no? Existen otros tratamientos también que todavía no están, digamos, estandarizados en cuanto a la retinopatía, pero que pueden ayudar, ¿no? En el caso de agentes antifactor de crecimiento vascular endotelial como son el bevacizumab, ¿no? Que es el más usado. Existen otros, pero el bevacizumab es el más usado en el caso de bebés, ¿no? La dosis todavía no se ha planteado exactamente en el caso de la retinopatía, pero bueno, se ha visto que puede tener efectos evitando pues la neovascularización, ¿no? En cuanto a bueno, no se sabe en qué momento utilizarlo, la dosis óptima, pero todavía está en estudio esos factores, ¿no? Este agente antifactor de crecimiento vascular endotelial. ¿Y por qué es que se ha visto o tratar de otros tratamientos sean, digamos, utilizados, ¿no? Porque el láser requiere, pues, tiene varias complicaciones, como por decir el uso de anestesia general en un bebé, ¿no? Requiere que el bebé esté intubado, requiere experiencia del oftalmólogo en hacer este tipo de procedimiento, demora entre 2 a 3 horas, entre 1 o 2 horas, perdón, puede destruir la retina y aparte de eso, bueno, puede traer complicaciones, ¿no? Como vicio de refracción. En cuanto al bevacizumab, pues no requiere la sedación, solamente es una aplicación a través de una jeringa y esta no destruye la retina vascular, tiene menor
complicaciones de vicios de refracción y bueno, también hay el riesgo de endoftalmitis, por lo que es una pero en menor grado, ¿no? En comparación de otros tratamientos, ¿no? En cuanto a otros agentes que también están tratándose de utilizar, está el propanolol, ¿no? Pero también está todavía en estudios, se han utilizado alguna dosis de 1.5 miligramos por kilo, pero que todavía no está tampoco estandarizado su uso, ¿no? En el caso de la retinopatía. Y la cirugía, que ya es la que se utiliza en etapas más avanzadas, que es cuando se ha llegado pues al desprendimiento, ¿no? Al parcial en la etapa 4 o 5, y básicamente es para evitar el deterioro visual severo y permanente, ¿no? Son pobres los resultados en el caso de la cirugía, ¿no? En cuanto a la otra patología que íbamos a ver, en cuanto a la secuelar también de la displasia broncopulmonar, de la prematuridad, es la displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces, esta displasia broncopulmonar es una secuela de las más importantes incluso en la prematuridad, ¿no? Anteriormente fue definida solamente utilizando la duración del oxígeno, eh, y fue descrita por primera vez por Norway, ¿no? Sin embargo, actualmente ya se ha incorporado la incorporación de la evaluación estandarizada de necesidad, o sea, cuánto de oxígeno necesita, y de acuerdo a eso se ha visto una clasificación, ¿no? Entonces, esta displasia broncopulmonar viene a ser una patología multifactorial, ¿no? Que intervienen muchos factores que lo vamos a ver, no solamente de tipo infeccioso, genético, nutricional, y que pueden interferir en el desarrollo del árbol respiratorio, ¿no? Y que va a conducir a esta enfermedad para toda la vida, ¿no? Es una secuela. Bueno, en cuanto a los grados de severidad, a la clasificación de esta displasia, bueno, de acuerdo a la necesidad de oxígeno y la edad gestacional, se clasifica como leve en cuanto a a un bebé prematuro ¿no? de menos de 32 semanas con una necesidad de oxígeno mayor de 28 días. ¿No? Casi todas son, bueno, todas las clasificaciones mayor de 28 días, pero en cuanto al FIO sí varía, ¿no? En el caso de la leve, pues en el caso de la necesidad de oxígeno a las 36 semanas es una necesidad ya ambiental, ¿no? O sea, ya no requiere un FIO muy alto, sino solamente 21. En el caso de moderado es cuando el FIO está entre 21 y 30%, ¿no? En este caso. Y en el caso de las graves, cuando el FIO es mayor de 30% o hay CPAP o ventilación mecánica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se va clasificando como leve, moderado o grave, ¿no? En el caso de la necesidad, de acuerdo al porcentaje o concentración de oxígeno que necesita, o el soporte ventilatorio, ¿no? Como vemos en el caso de grave, ¿no? En cuanto a otra terminología que se utiliza en la displasia broncopulmonar, está la displasia broncopulmonar fisiológica, ¿no? Que fue descrita por Walsh y que se realiza por medio de una prueba de reducción de oxígeno, ¿no? Y se emplea en los bebés prematuros que están recibiendo oxígeno suplementario a las 36 semanas de edad postmenstrual. Otro término también que se utiliza es no displasia broncopulmonar, que es un término que lo eligieron en forma arbitraria para definir aquellos valores de saturación entre 88 y 90 en un aire ambiente, o sea, con un FIO de 21, o un valor de corte de saturación mayor de 90, ¿no? Entonces son terminologías cuando se implementó esta prueba de reducción, que lo vamos a ver más adelante. En el caso de la prueba de reducción, pues se utiliza si el bebé prematuro está en un respirador, ¿no? Está o prematuro, o en el caso de bebés a término, está en ventilador, en CPAP o en halo cefálico, ¿no? O en casco cefálico,
y se va descendiendo la concentración de oxígeno de 2% en cada vez y se va observando la saturación, ¿no? Entonces consta de una etapa basal en la cual se mide la saturación con la que parte el bebé, ¿no? Que debe ser adecuada, ¿no? Más o menos la saturación con la que está el bebé hospitalizado o siendo manejado, el FIO2, ¿no? En el cual partimos y se va haciendo la reducción, como ya les dije, de 2%, ¿no? La fase de aire ambiental se tolera la reducción progresiva hasta llegar al 0,21, o sea, ya un FIO se va bajando hasta llegar a un FIO 0,21 o ambiente y se va evaluando, ¿no? Se controla la saturación en este caso y posteriormente se regresa al valor para no interferir con el cuadro clínico. Entonces vamos a tener dos opciones: que salga la prueba positiva, que quiere decir que hubo fracaso del destete, o sea, quiere decir que si se bajó este FIO, ¿no? Hasta el oxígeno ambiental y se vio que por 5 minutos la saturación iba bajando, ¿no? Caía por debajo, entonces se consideraba fracaso, ¿no? Si el bebé en este caso no bajaba la saturación y se mantenía mayor del 90%, entonces ahí se consideraba que no es una displasia, ¿no? Broncopulmonar. En esto nos ayudaba la prueba de la prueba de destete, ¿no? En este caso de la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces por esto es que se hizo una nueva clasificación en base a una definición fisiológica, ¿no? Y en base a la prueba de reducción de oxígeno. En este caso ya se tenía que ver no solamente la edad, ¿no? del bebé prematuro y la cantidad de oxígeno que se tenía, sino también las concentraciones de oxígeno y la prueba, ¿no? En el caso con prueba de tolerancia y las saturaciones que sean mayor del 90%, ¿no? Y en el caso de las necesidades también con una prueba de saturación mayor del 90%, ¿no? Entonces ahí se clasificó como leve, moderado o grave, ya adicionando la saturación y la prueba de reducción de oxígeno, ¿no? En cuanto a la incidencia de esta displasia broncopulmonar, ocurre más o menos en el 25 a 40% de los recién nacidos pretérmino de menos de 32 semanas, ¿no? De edad gestacional. Si se toma como denominador los recién nacidos pretérmino ventilados, la incidencia es variable, ¿no? No es un dato muy exacto, y más o menos se considera que está entre el 10 al 15% de los bebés prematuros que están entre 28 y 31 semanas y 40 a 66% de los menores de 28 semanas. En resumen, mientras más pequeñito sea, mayor riesgo de hacer displasia broncopulmonar, ¿no? En CIBEN, en una red de Latinoamérica, ¿no? De neonatología, de Iberoamérica, se hizo un estudio en el cual se encontró la incidencia en bebés prematuros de menos de 1500 gramos y menos de 32 semanas fue más o menos 28.5. Bueno, aquí vemos un estudio un poquito más antiguo que es de la Sociedad Española de Pediatría, ¿no? Que se hizo entre el año 2000 y 2005, en el cual se veía pues que mientras más pequeño es la edad gestacional, mayor es el riesgo de displasia, ¿no? Prácticamente el 100% de los bebés que tenían entre 23 y 24 semanas, y a medida que iba aumentando la edad gestacional y por ende también el peso, iba bajando, ¿no? La displasia, el riesgo de displasia. En el caso de bebés que tienen menos de 500 gramos, prácticamente el 100%, entre 500 y 750 más o menos el 60%, y entre 1250 y 1500 el 2.8%, ¿no? Entonces vamos viendo ahí que mientras más pequeño sea, más prematuro sea, mayor riesgo de hacer displasia, ¿no? En cuanto a la patogenia, pues existen factores prenatales y postnatales, ¿no? Dentro de los cuales los factores prenatales son intrínsecos, ¿no? Está los factores genéticos, la inflamación e infección fetal,
las carencias nutricionales y los corticoides, ¿no? En cuanto a los factores genéticos, tenemos pues la asociación, se ha visto estudios en los cuales en un gemelo se determina displasia, en un bebé que se determina la frecuencia de encontrarle en el siguiente gemelo la displasia, ¿no? Broncopulmonar es más o menos 65%, mientras que si en un primer bebé no se ha encontrado displasia en el segundo bebé gemelo, homocigote, se ha visto que más o menos la frecuencia es 8%, ¿no? En cuanto a la inflamación e infección fetal, ¿no? Se ha visto que los hijos de madres que tienen corioamnionitis tienen mayor riesgo de hacer esta displasia broncopulmonar, ¿no? Además de, se ha visto muchos estudios en los cuales está presente el ureaplasma urealítico, ¿no? Que es un agente que puede causar infección urinaria en la gestante, pero no se ha podido determinar cuál es la manera fisiopatogénica que pueda hacer que este ureaplasma llegue a producir la displasia, ¿no? En cuanto a la inflamación, también en el caso pues se ha hecho estudios y se ha encontrado también interleuquinas, ¿no? Que están presentes en estos bebés que van a desarrollar displasia broncopulmonar, como son la interleuquina 6, la interleuquina 8, factor de necrosis tumoral y la interleuquina B, ¿no? Entonces, estos agentes pues se elevan en el caso de infecciones, inflamaciones, ¿no? En las carencias nutricionales, pues, se ha visto también mayor riesgo en el caso de bebés que tienen RCIU, ¿no? Propios de las carencias nutricionales, ¿no? Intrauterinas, en el desarrollo de esta displasia. Además, el uso de corticoides que se da entre las 23 y 34 semanas, ¿no? Con la finalidad de prevenir otras patologías, ¿no? Como hemorragia, enfermedad de membrana hialina. Esta hace que disminuya su severidad de la displasia broncopulmonar, más no la incidencia, ¿no? Entonces los corticoides en lo que ayudan es en la severidad, más no en la incidencia. O sea, igual la incidencia va a hacer que baje, la incidencia los corticoides van a hacer que la severidad baje, pero más no la cantidad de bebés que van a presentar esta patología, ¿no? En el caso de los factores postnatales o extrínsecos, está el uso de oxígeno, el cual ya, bueno, es sabido que el oxígeno, si se da en muchas concentraciones en bebés prematuros, puede producir mayor liberación de radicales libres, ¿no? U otros agentes que pueden ser liberados y pueden causar mayor estrés oxidativo, ¿no? En el bebé y producir mayor daño, ¿no? A nivel del pulmoncito del bebé. Además de eso, el uso de ventilación mecánica, pues puede haber barotrauma, volutrauma, ¿no? En el bebé y dañar a un respiratorio, el cual no está aún formado, ¿no? No está aún desarrollado. Recordemos que el periodo alveolar del desarrollo se completa incluso en la etapa postnatal, ¿no? El déficit nutricional también en el caso de bebés que no reciben nutrición adecuada, ¿no? En la etapa postnatal también puede hacer que haya mayor riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, ya que se necesitan proteínas, pues, no glucosa, proteínas para poder reestructurar los tejidos, ¿no? Y también formar los tejidos que están en formación aún, ¿no? Como es el pulmón. Y en el caso de la infección o la inflamación, también se ha visto que en bebés que desarrollan sepsis o de repente el manejo de líquido no es muy adecuado y por ahí tienen la presencia de ductus, tienen mayor riesgo y predisposición de hacer esta displasia broncopulmonar, ¿no? En cuanto a la patogenia, pues, bueno, ya hemos visto, pues, en resumen, todos los factores que hemos mencionado, ¿no? Como es la prematuridad, factores que se desarrollan, pues, en caso de procesos inflamatorios, ¿no? En caso al oxígeno, la infección, el uso de ventilación mecánica, la nutrición y la hemodinamia, que el manejo de líquidos, que también tienen que ver en el desarrollo de esta patología secuelar a la prematuridad, ¿no? En el caso de la clínica, pues en las etapas precoces no es posible diferenciar de otras patologías, ¿no? No hay manera de diferenciar este bebé va a ser displasia, no, ¿no? Pero es variable, ¿no? En el caso no hay una característica propia, ¿no? Vemos acá un bebé pues muy prematuro, que lo vemos ahí con
con su CPAP, ¿no? Entonces es un bebé pues que va a requerir oxígeno por bastante tiempo, ¿no? Entonces la idea es tratar de que el bebé rápidamente con el manejo adecuado nutricional, ¿no? Con el manejo del soporte ventilatorio, ¿no? Y evitar las infecciones con la finalidad de que no haga esta patología, ¿no? En cuanto a la clínica, en la fase crónica están las alteraciones en la funcionabilidad y morfología pulmonar, ¿no? Vamos a ver que estos bebés en la clínica presentan pues lo que es la taquicardia, la taquipnea, ¿no? Que lo vamos a ver como un Silverman pues alterado, ¿no? En el caso de bebés pues que pueden desarrollar hipoxemia, episodios frecuentes de desaturaciones, ¿no? Y además pueden presentar a la auscultación sibilancias, estertores. El tórax puede tener un diámetro anteroposterior aumentado y en casos muy severos pues pueden presentar irritabilidad, un patrón de sueño irregular, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, también puede haber disociación clínico-radiológica, ¿no? De repente bebés que no tienen mayor alteración clínica, ¿no? Pero sin embargo tenemos radiografías muy alteradas, ¿no? Con una radioopacidad, ¿no? Que se ve muy marcada, ¿no? A nivel periférica. Y en el caso pues de bebés que tienen una radiografía no tan alterada, pero que sin embargo en la clínica pues presentan irritabilidad, de repente desaturaciones frecuentes, ¿no? En cuanto a su evolución, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos las neumonías infecciosas causadas por citomegalovirus, clamidia, cándida, ureaplasma y herpes, que tienen un manejo más o menos así prolongado, ¿no? Prolongado, con cuadros muy semejantes a la displasia. Y también puede estar diferenciado también de las microaspiraciones recurrentes y crónicas, ¿no? Que también son patologías que pueden darnos este diagnóstico, que nos confundamos en el diagnóstico, ¿no? En cuanto a la prevención, pues es tratar de disminuir o evitar la prematuridad en este caso, ¿no? Sí o sí, lo que se debe es evitar la prematuridad, evitar la exposición pues a agentes que puedan causar alteración o que puedan producir un parto prematuro, como es el tabaco o alcohol. Tratar de usar suplementos de progesterona, el cerclaje, entre otros, con la finalidad de que no nazca un bebé prematuro. Además de prevenir y tratar los cuadros infecciosos con la finalidad pues que no se desarrollen estas interleuquinas, estos procesos inflamatorios que están muy asociados al desarrollo de displasia. Si en un caso se presenta una amenaza de un bebé, el tratar de utilizar los corticoides, ¿no? Con la finalidad de que disminuyan el grado de severidad, ¿no? De la presentación de la displasia, ¿no? Más no la incidencia, como ya lo hemos visto. En cuanto a un momento ya que el bebé nace, ¿no? Ya la prevención en el momento del nacimiento de un bebé prematuro es tratar de no dar oxígeno a menos que sea necesario, ¿no? Utilizar la saturación del oxígeno, la reanimación, hacerla con un fío lo más bajo posible, ¿no? En bebés prematuros de menos de 35 semanas, tratar de utilizar el CPAP, ¿no? Y evitar la intubación y la ventilación mecánica por los daños que puede hacer en el pulmón, ¿no? Como el volutrauma, el barotrauma, entre otros, ¿no? El CPAP nos puede dar una alternativa con la finalidad de disminuir esta patología, ¿no? Y usar en el caso de un respirador ya no con gases húmedos, calientes, ¿no? Con blender, ¿no? Utilizar también los volúmenes tidales y no que no sean valores muy altos, ¿no? De volúmenes tidales. En el caso del uso de la budesonida se puede utilizar, ¿no? Asociada al surfactante, ¿no? En el momento, pero está todavía en estudio, ¿no? Se ha visto que puede ayudar en el caso de la budesonida, ¿no? Asociada al surfactante con la finalidad de mejorar, ¿no? Prevenir la displasia. En caso de ya un bebé que ha nacido y bueno, en el caso de que nazca un bebé prematuro y que necesita por ahí la utilización del surfactante, lo que se puede hacer es utilizar el método LIS, ¿no? Aunque esto no está muy probado, el método LIS, que se utiliza un catéter en vez de un tubo endotraqueal. Algunos estudios la avalan, otros estudios no, versus el método INSUR, ¿no? Que es la colocación de un tubo endotraqueal, colocar el surfactante y bueno, dependiendo del manejo, ¿no? Si va a quedar en ventilador o no, ¿no? En el caso del método LIS se utiliza un catéter.
¿no? Y algunos reportan que es mejor, ¿no? Con respecto al desarrollo, ¿no? De la displasia, ¿no? Evita un poco. La restricción de fluidos en los primeros días es la otra manera de prevenir. Utilizar balances negativos, ¿no? Manejar balances negativos con la finalidad de evitar la displasia, ¿no? En bebés prematuros. Evitar la hiperoxia e hipoxia y evitar la hipocapnia y más o menos con valores de CO2 entre 45 y 55 y estrategias de soporte ventilatorio que minimicen el barotrauma, volutrauma, teletrauma, ¿no? En el caso de la cafeína también se puede utilizar con la finalidad de evitar, ¿no? El desarrollo de esta displasia broncopulmonar utilizando de repente en las primeras 12 a 48 horas de un bebé prematuro de menos de 1500 gramos, ¿no? La cafeína es un medicamento usado para las apneas, también puede ayudar, ¿no? Para la prevención de esta displasia, ¿no? En cuanto al tratamiento de la displasia broncopulmonar ya, digamos, en el caso que se presente severa, ya con una injuria establecida, está pues el manejo con ciertos objetivos de oxígeno y CO2, ¿no? En el caso también pues de cierto aporte, el soporte nutricional hídrico, la ventilación mecánica, los fármacos, ¿no? Y vamos a ver otros medicamentos o maneras de tratarlo, ¿no? En cuanto a los parámetros del oxígeno, está conseguir valores de saturación no muy altas, no es necesario que el bebé esté con saturaciones cercanas al 100%, es más o menos entre 90 a 95% lo ideal. En cuanto al aporte hídrico y nutricional, ¿no? En estos bebés, ¿no? Con displasia broncopulmonar moderada severa, pues lo ideal es que tengan una ingesta de más o menos 3.5 a 4 gramos de proteína por kilo por día e ingesta calórica de 130 a 140. Muchas veces, a veces el bebé prematuro no puede tolerar volúmenes muy altos de leche o de repente no tolera concentraciones o leches de muy alta aporte calórico, ¿no? De repente, y por eso no llegamos de repente a mantener esos estándares de calorías y proteína, ¿no? O también no dar un exceso hídrico, no darle en el caso, no llegar al tope de 150, sino más o menos llegar hasta 140, es lo ideal, ¿no? No llegar en estos bebés, no se llega al tope que es 150 mililitros por kilogramo de hidratación, ¿no? Emplear los principios conocidos de fisiología respiratoria y su aplicación continua, ¿no? Emplear suficiente PEP, ¿no? Intentar destetar de los parámetros de oxígeno de forma gradual y progresiva todos los días, ¿no? Con la finalidad de evitar el daño y hacer la prueba de extubación a ventilación nasal, ¿no? O sea, tratar de pasarlo a una ventilación no invasiva lo antes posible, ¿no? En el caso de existen ciertos medicamentos que son probados sus beneficios en la displasia, como son la cafeína, ¿no? También el uso de corticoides parenterales, en el caso de bebés muy prematuros, ¿no? El uso de ciertos medicamentos como es la budesonida social surfactante, pero existen otros medicamentos que nos ayudan solamente a mejorar la clínica, más no tienen beneficios a largo plazo en el bebé, ¿no? Como son los diuréticos, los corticoides inhalados, ¿no? El salbutamol inhalado y nebulizado, ¿no? Estos medicamentos, ¿no? U otros medicamentos muy conocidos y muy usados en displasia que se utilizan solamente por la sintomatología, ¿no? Más bien y más no tienen efectos a largo plazo, ¿no? En cuanto a los medicamentos tratados en el caso de una injuria severa, está pues muy conocidos, está la furosemida, ¿no? Como diurético, pero básicamente tiene efectos solamente en la clínica, ¿no? Más no de disminuir la estancia hospitalaria, ¿no? Por esta patología. Puede tener efecto en mejorar la mecánica y función pulmonar y oxigenación y tratar ¿no? de que el pulmoncito no se sobrecargue, ¿no? De volumen. Sin embargo, tiene efectos que pueden ser desde la hiponatremia o alteración hipocalemia, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Entre otros. En cuanto a las recomendaciones en relación al uso de corticoides, pues no está aprobado el uso de corticoides sistémicos o inhalados, pero sí en el caso de hidrocortisona endovenosa, ¿no? En bebés de 24 a 25 semanas
que requieran ventilación mecánica en parámetros altos en las primeras 24 horas, ¿no? Esa es, digamos, una de las indicaciones, ¿no? En el caso de la hidrocortisona. Y no tiene efecto del uso de los corticoides inhalados ni agonistas beta 2 para el manejo de la displasia. Puede ser de repente sintomatológico, más no el uso de beta 2, más no tienen efectos a largo plazo. Eso es en cuanto a lo que les quería presentar de la displasia broncopulmonar. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a las dos patologías que hemos mencionado en esta tarde. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces, bueno, los dejo que continúen ya con sus actividades jóvenes y bueno, aprovechando para desearles mañana que lo pasen un bonito día de la medicina peruana, ¿no? Buenas tardes. Igualmente, cuídense.